Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en este domingo, primer día de la semana, en que recordamos que Cristo resucitó, nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre, y nos alimentamos también sintiéndonos comunidad. Por lo tanto, bienvenidos quienes están aquí y también bienvenidos quienes a través de esta transmisión se unen a la Santa Misa, especialmente ustedes que están enfermitos, en camita, ustedes que están alejados en alguna ciudad de otro país donde no hay una iglesia cercana, siéntanse que tienen un lugar aquí en medio de nosotros. Nos unimos no solamente aquí, sino sabemos que en muchas partes del mundo hay cristianos, millones de católicos que están celebrando la Santa Misa en unión con el Santo Padre, el Papa, por quien siempre pedimos. Pero antes de acercarnos al altar, nuestra conciencia nos pide que reconozcamos nuestros pecados, nuestras fallas, alejamientos de Dios, alejamientos del prójimo, para poder celebrar este sacramento de la mejor manera. Así que antes de acercarnos al altar, pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré al monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y respondemos a esta lectura con el Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor,
todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante
quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas y hermanos, qué gusto poder celebrar la Santa Misa y también reflexionar sobre la palabra de Dios con ustedes que son la gran comunidad y también con personas que hoy nos visitan de distintas partes. Hoy nos visitan de Oaxaca, de Guadalajara, de Michoacán, nos visitan también de Canadá y nos visitan también de Los Ángeles, Estados Unidos. Siéntanse parte de esta comunidad, así como ustedes que nos siguen desde Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y algunas partes de Europa, especialmente de España. Fíjense que en los cientos de preguntas que las personas me hacen llegar a través de mi correo electrónico, hace unos días alguien me preguntaba que por qué Dios había elegido al pueblo de Israel para que en él naciera Jesucristo. A esta pregunta yo le contesté diciendo que Dios no había elegido al pueblo de Israel, sino más bien que Dios había formado ese pueblo desde sus inicios. Recordemos que en tiempos de Abraham, que vivía en el sur de Mesopotamia, como en todas las culturas, todos creían que existían muchos dioses y diosas. Dioses del mar, de los abismos, del inframundo, de la tierra, de las tormentas, de las cosechas, de la guerra, etc. Y antes, ese pensamiento que se llama politeísmo, que significa creer en muchos dioses, Abraham tenía un pensamiento distinto ante ese pensamiento. Él no se quedaba admirando a la tierra, al mar, a los vientos o a todo lo que lo rodeaba, sino que su mente iba más allá. Él concluyó que todas las cosas maravillosas que existían las había creado un solo y único Dios. Con este pensamiento pasó de ser politeísta a ser monoteísta, de creer en muchos dioses a creer en un solo Dios. Y precisamente en ese momento Dios lo eligió para que fuera el fundador de un nuevo pueblo en el que todos sus descendientes ya no creyeran en muchos dioses, sino en un solo Dios. Y para que sus descendientes no se contaminaran con las ideas politeístas de la ciudad donde vivía, Dios le pidió que dejara su tierra y viajara a una nueva tierra. Con esto queda muy claro que Dios iniciaría una historia nueva con una fe nueva. Una fe ya no basada en dioses de piedra, en creencias en amuletos, piedras, horóscopos, etc., sino en el verdadero Dios. Así, poco a poco se fue formando el pueblo de Israel. Primero se multiplicó en número y cuando llegó el momento oportuno, Dios les enseñó los mandamientos para que la fe estuviera unida a una forma de vivir que incluía el respeto a Dios, el respeto hacia los demás y el respeto hacia uno mismo. Esto hizo que de ser una gran muchedumbre que salió de Egipto, poco a poco aquel grupo fuera formando y tomando conciencia de que era un pueblo y vivieran en unidad y ayuda precisamente como un pueblo. Claro, Dios tuvo que tener mucha paciencia porque el ser humano a veces tarda mucho en aprender y sobre todo en poner en práctica lo que aprende. Uno de los principales problemas fue la infidelidad, porque por una parte el pueblo decía que seguía a Dios, pero era frecuente que volvieran a creer en otros dioses y le dieran culto a ídolos. Por eso Dios tuvo que llamarles la atención, incluso castigarlos haciendo que perdieran batallas o que fuera destruida su ciudad santa de Jerusalén y el pueblo fuera enviado al exilio. Pero después de cada llamada de atención, cuando el pueblo se arrepentía,
siempre contaba con el perdón de Dios. En estas etapas sirvió mucho la palabra de los profetas. Ellos habían profetizado que por haber nacido en el pueblo de Israel, los primeros en recibir los beneficios de Dios y de la llegada del Mesías serían los judíos. Y esto tendría que cumplirse porque Dios siempre cumple su palabra. ¿Quién tenía que recibir primero la palabra de Dios? Los judíos. ¿Otro grupo? No. ¿Otras personas? No. Los judíos. Por eso, cuando nació Jesucristo, los primeros que se enteraron y lo adoraron, ¿quiénes fueron? Los judíos, representados en los pastores, o en el anciano Simeón, que lo reconoció como el Salvador a los 40 días de su nacimiento, cuando sus padres lo presentaron en el templo. Por eso Jesús fue judío, creció en una familia judía, entre judíos, y eligió a sus apóstoles entre los judíos. Por eso Jesús iba a la sinagoga y predicaba a los judíos. Él tenía que hacer que las profecías se cumplieran, que los judíos fueran los primeros en escuchar las palabras de salvación. Sin embargo, el plan de Dios no era que solo los judíos se salvaran. Él deseaba que también los no judíos lo conocieran y se salvaran, pero todo a su tiempo. Primero lo primero. Por eso, después de que los pastores judíos llegaron a adorar al niño Dios, llegaron 3 personas que no eran judíos. ¿Quiénes eran? Los Reyes Magos. No eran judíos. Y estos Reyes Magos representarían a los no judíos que también estaban invitados a la salvación. Con estas ideas podemos entender las lecturas de hoy y las palabras de Cristo. Porque alguien dirá, ay Padre, ¿por qué empezó hablando de todo esto? Para entender el Evangelio. Cristo buscaba la salvación de judíos y de los no judíos, pero tenía que buscar primero a los judíos y a partir de ahí llegar más lejos. Por eso, después de que resucitó, les pidió a sus apóstoles que predicaran el Evangelio a todos para que todos se salvaran. Pero como dije, Cristo inició con la clara idea de primero lo primero, primero los judíos. Aquí me detengo un momento para hacer una reflexión sobre los dichos o refranes populares que con pocas palabras enseñan algo. Les comento uno que me decía una señora que cuando llegaba la hora de la comida no llegaban sus familiares. Ella tranquilamente se preparaba y comía aunque fuera sola. Cuando yo le pregunté por qué no esperaba a sus familiares, me dijo un refrán muy curioso: primero están mis dientes que mis parientes. Pues con eso lo estaba diciendo todo. Yo primero como aunque ellos no lleguen. Con eso me queda claro, con esas palabras que ella decía: primero tengo que cuidarme, alimentarme a tiempo, no poner en riesgo mi salud, que al cabo cuando ellos lleguen los puedo acompañar aunque ya haya comido. Primero están mis dientes que mis parientes. ¿Por qué les cuento esto? Porque en tiempo de Cristo también había refranes que se reflejan en algunas partes del Evangelio y hoy hemos escuchado uno. Era frecuente que algunas familias tuvieran algún perrito en casa a quien querían mucho, pero cuando llegaba la hora de la comida, primero se sentaba la familia a comer y especialmente la madre o el padre alimentaba primero a los hijos. Y ya cuando todos habían comido, alimentaban a los perritos, incluso con lo que llamamos sobras, es decir, con lo que sobró. Esta realidad hacía que hubiera un refrán que indicara en general que primero había que cumplir con lo primero y después con lo demás. Y era un refrán conocido por todos: primero los hijos y después los perritos. Y vean que incluso no se dice los perros, sino con cariño, los perritos. No se dice en forma despectiva los perros,
No se desprecia las cosas secundarias, pero no se les confunde con lo primero, con lo primordial. Ya entendiendo estos puntos, podemos entender lo que nos cuenta el Evangelio. Una mujer no judía se acerca a pedir la ayuda de Jesús y ante esta situación Jesús quiere aclarar que primero debe de atender a los judíos, pero que después podrá atenderla. Sin embargo, después de que él pronuncia el refrán, la mujer hace una composición del refrán que lo deja admirado. ¿Por qué? Porque entre los judíos que escuchaban a Jesús, había algunos que no agradecían sus palabras ni su atención. No les interesaba su salvación. Dicho de otra manera, no les interesaba el pan que Jesús les ofrecía. Mientras que ella, que no era judía, se reconocía como tal, pero sí se interesaba en la salvación y se conformaba con las migajas. Dicho de otra manera, ella agradecía lo que los judíos no agradecían. Repito lo que dice el texto. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Con esto nos queda claro que la misericordia de Jesús iba más allá del pueblo de Israel. Ayudó a la mujer cananea, pero no solo eso, también curó al siervo de un centurión romano que no era judío, entre otras cosas. Para concluir la reflexión de hoy, quiero resaltar que así como en la comparación entre la cananea y los judíos, había quienes no valoraban lo que tenían por derecho y terminaban por perderlo, así nos los dice la primera y la segunda lectura. De hecho, San Pablo inició su misión predicándoles a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, San Pablo comenzó a predicarles a los no judíos, que en la Biblia se llamaban gentiles o paganos. Y quiero finalizar con algunos ejemplos de aquellas personas que se confían y pierden algo por sentirse muy seguros de ello. Por ejemplo, en el equipo de fútbol, algún jugador se podrá sentir ya tan seguro de sí mismo que ya no practica, que ya no va a las reuniones del equipo, y claro, llega el momento en que tiene que tirar un penalti y por falta de preparación, se confió. O aquellas personas que a lo mejor tienen alguna pareja, dicen: no, mi pareja es fiel, total, voy a tener una canita al aire, y por confiarse en su pareja, tener una aventura, pierden a la pareja y a lo mejor hasta la familia. O un trabajador que dice: yo ya tengo aquí mi trabajo, ya lo tengo seguro, y comienza a llegar tarde, hace las cosas mal, no atiende bien a la gente que llega a pedir algún servicio, y de repente pues el patrón le dice: muchas gracias, tengo a otra persona que valorará más su trabajo y hará las cosas mejor. Así que no nos confiemos. Alguien dirá: pues yo ya estoy bautizado, ya con eso me voy a salvar. ¿De verdad? ¿Basta bautizarse? Yo ya hice la primera comunión. ¿Será suficiente? Yo creo que no. No hay que confiarnos. No nos vaya a pasar como aquello que le pasó. ¿Se acuerdan, niños, de aquel cuento de la tortuga y la liebre? Que la tortuga dijo a la liebre: vamos a hacer una competencia. Y la liebre dijo: esta tortuga tan lenta, le voy a ganar fácilmente. Se puso a dormir y cuando despertó, la tortuga ya estaba llegando a la meta. Así que no hay que confiarnos, siempre hay que tener mucho cuidado para hacer las cosas de la mejor manera. No nos confiemos en que Dios nos ama, porque aunque Él nos ama, podemos perdernos. Y ahora nos ponemos de pie para renovar nuestra fe
diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llega el momento de unirnos en oración. Oremos a Dios nuestro Padre, que cuida de todos sus hijos, y confiando en su benevolencia, elevemos nuestra oración de intercesión por todos los bautizados, diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Santa Iglesia, para que, profesando su fe en Cristo, comunique a todos los hombres a la virtuosa esperanza que la sostiene. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa, los obispos y los presbíteros, para que el Señor los conforte en las fatigas apostólicas y les conceda la gloria de ver a su grey reunida en un solo rebaño. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los pueblos que sufren la guerra, para que pronto obtengan un futuro de justicia y de paz, y así sean orientados hacia la prosperidad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por aquellos que se consagran al servicio de los marginados y de los excluidos, para que, a ejemplo del samaritano del Evangelio, sean presurosos en el servicio al prójimo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros aquí reunidos, para que la participación de esta Santa Eucaristía nos haga capaces de renunciar a nosotros mismos para seguir a Cristo, poniendo nuestra vida al servicio de su reino. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Y ahora cada uno de los aquí presentes puede hacer sus propias peticiones, y también quienes siguen esta transmisión, hagamos las peticiones cada uno en silencio. Dios Padre, te pedimos que nuestro corazón exulte por tus bendiciones y que la sobreabundancia de tus dones corresponda con nuestra plena adhesión a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En este momento, quienes hayan traído algo de despensa para compartir con los más pobres, pueden acercarlo al altar. En un momento más será la colecta por las necesidades de la parroquia, y ustedes que en este momento están siguiendo la transmisión pueden anotar el número de cuenta de la parroquia por si quieren hacer algún depósito en la semana, o si viven en alguna parte fuera de México, a través de este código SWIT que aparece aquí, pueden hacer también su depósito en otras partes del mundo. Que Dios les recompense siempre por su generosidad. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, Hosana, oh, Hosana, oh, Hosana en el cielo. Oh, Hosana, oh, Hosana, oh, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, Hosana, oh, Hosana, oh, Hosana en el cielo. Oh, Hosana, oh, Hosana, oh, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que humildemente el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Escucha nuestra oración por los enfermos y por quienes pasan por algún momento difícil. Ahora cada uno de ustedes puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté también con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Comunión espiritual para quienes no pudieron recibir la hostia consagrada. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Amén. Ahora, quienes esta semana celebran su cumpleaños o algún aniversario matrimonial, pónganse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Todos de pie para la oración final.
Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, hemos llegado ya al final de esta celebración. Les deseo que tengan un maravilloso domingo, que compartan el tiempo con sus seres queridos, que si tienen algún familiar enfermo, le llamen por teléfono o vayan a visitarlo, que si hay alguna tarea en casa por hacer, pues que como familia la vayan resolviendo. A lo mejor hay que pintar un poquito una parte, recoger otra parte, poner en orden algo. Bueno, entre familia. Y recuerden, niños, que las vacaciones no es únicamente descansar, es también divertirse, es también aprender un poco, es ayudar a papá o a mamá y estudiar algo para poder regresar a clases siempre con una mejor actitud. Gracias a todos por su colaboración, tanto al cantante, al cantor, a los músicos, a los lectores, al sacristán, a Víctor con su equipo que nos ayuda con la transmisión, y gracias a ustedes que han traído también esta despensa. Si alguien quiere colaborar, recuerden económicamente a la cuenta de la parroquia, está apareciendo aquí, y también el código para que si alguien quiere hacer una transferencia desde otra parte del mundo, lo pueda hacer. Que Dios recompense su generosidad. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, Madre de la Iglesia, ruega a Cristo por nosotros. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Está usted despedido. Con motivo de la inseguridad en la ciudad, una de las familias más adineradas del país decidió contratar personal de seguridad para acompañar y cuidar a cada uno de los miembros de la familia. Uno de los elementos de seguridad fue asignado para acompañar en todo momento a Gabriel, uno de los hijos jóvenes. Como Gabriel debería iniciar los estudios de preparatoria, sus padres hicieron la petición a la escuela para que también pudiera ingresar al salón de clases su escolta.
Así, el papá de Gabriel le dio indicaciones al guardián. Pedro, le agradecemos mucho su disponibilidad para cuidar a nuestro hijo. Usted sabe que para los padres de familia nuestros hijos son lo más valioso. Por eso le pido que en esta nueva etapa que inicia Gabriel le acompañe en todo momento. No queremos que le suceda nada malo. Pedro contestó con gentileza. Cuente usted conmigo, señor. Yo no tuve la oportunidad de estudiar sino hasta la secundaria, pero desde niño aprendí a tener la actitud de servicio. Así que, como usted me lo pide, entraré al salón de clases con su hijo y siempre estaré sentado en la última fila. A los pocos días iniciaron las clases. Gabriel ocupó su lugar en la primera fila y Pedro ocupó el suyo en un rincón de la última fila. Desde el primer día, el humilde guardián fue recibido de mala gana por maestros y alumnos. No faltó quien comentara abiertamente: esta es una escuela para gente de alto nivel. No sé por qué le permiten entrar al salón a personas de bajos recursos. Pedro escuchaba estos comentarios y, aunque le dolían, los recibía con humildad. Recordaba una frase que su padre siempre le había dicho: recuerda, hijo, no son las personas las que nos pueden decir nuestro valor. Solo Dios es capaz de valorar lo que somos y lo que hacemos. Solo Adalberto, uno de los maestros, siempre le mostró delicadeza. Buenos días, Pedro. Así pasaron los días, con las marcadas diferencias entre los jóvenes con riqueza económica y la sencillez de Pedro. Los estudiantes bromeaban y desperdiciaban el tiempo de clase, mientras el guardián permanecía serio y en silencio. Los alumnos ricos tenían en su pupitre todos los libros y útiles necesarios, mientras Pedro se mantenía siempre con las manos vacías. Cuando terminó el primer trimestre, Gabriel le entregó las calificaciones a su padre. Él, al verlas, se admiró y exclamó: Esto no es posible. ¿Por qué reprobaste 2 materias y sacaste tan bajas calificaciones? Gabriel, con cierto cinismo, se limitó a decir: no es mi culpa. Los maestros no saben enseñar. Y la escuela no es tan buena como tú piensas. Pero sí es la mejor escuela del país. El hijo ya no quiso escuchar a su padre. Simplemente dijo: yo he hecho mi parte. Pero si en la escuela no hacen la suya, pues ¿qué quieres que haga? Dio por terminada la conversación y se fue a su cuarto a ver televisión. Al día siguiente, su papá fue a hablar con el director y con cada uno de los maestros para exigir un mejor servicio. Ellos le hicieron ver que todos habían hecho su mejor esfuerzo, pero que era su hijo el que no ponía atención ni empeño. Sin embargo, le prometieron esforzarse aún más. Por su parte, Pedro escuchaba todo esto sin decir nada. Así pasaron los 3 años de estudios. Una semana antes de los exámenes finales, Pedro, el guardián, se acercó al profesor que siempre lo había tratado bien para hacerle una petición. El maestro se sorprendió y dijo: estoy muy admirado por lo que me pides. De hecho, nunca se ha dado un caso así en esta escuela, pero haré lo que esté de mi parte. El profesor comentó con la mesa directiva la petición de Pedro. El guardián solicitaba el permiso para hacer los exámenes correspondientes a los 3 años de la preparatoria. El director y todos los maestros no pudieron contenerse. Rieron y se burlaron de la petición. Esto es una locura, profesor. ¿Cómo va a poder ese muchacho resolver problemas y contestar preguntas de algo que no sabe? ¿Cómo se le ocurre algo tan absurdo? Sin embargo, el profesor Adalberto insistió y solicitó la autorización para que Pedro pudiera hacer los exámenes. Finalmente los maestros aceptaron, pero no por convicción, sino para poder seguir burlándose del humilde joven. Así llegó el día de los exámenes finales. Como siempre, Gabriel y sus compañeros se sentaron en las primeras filas. Comenzaron a responder las preguntas escritas, no sin antes burlarse de Pedro, que también intentaba responder a los exámenes. Ay, Pedrito, ¿no te conformas con ser un simple guardián?
Ahora quieres hacerla de payaso para que todos se rían de ti. Terminó el periodo escolar y a la semana siguiente el papá de Gabriel recibió de parte de la escuela un sobre. Al abrirlo encontró las calificaciones de Gabriel. Había aprobado el periodo pero con las peores calificaciones, con las calificaciones mínimas. Ya molesto por el resultado, encontró otra hoja con un informe sobre la petición de Pedro y los resultados. El señor llamó inmediatamente a Pedro y le dijo: ¿Es cierto que te atreviste a solicitar derecho para presentar exámenes? Así es, señor. Durante el tiempo que asistí a la escuela para acompañar a su hijo, también pude escuchar las clases y las explicaciones de los maestros. ¿Pensaste acaso que podrías hacerlo sin haber tenido cuadernos ni útiles? Yo solo pedí una oportunidad. El papá de Gabriel, con actitud muy seria, le dijo a Pedro: A partir de hoy ya no serás mi empleado. Luego sacó del sobre una carta y, sonriendo, se la entregó a Pedro. El guardián se puso muy contento porque el escrito decía que él había sacado las más altas calificaciones del grupo, por lo que la escuela le ofrecía disculpas y una beca para la universidad. Esta historia nos enseña que las bendiciones que unos desprecian son invaluables para otros. Padre Josecito, ya regresé. Hola, gatito. Me da gusto volverte a saludar. ¿Y ahora qué quieres preguntar? Pues usted se dará cuenta que me están probando mi traje de angelito porque el 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen y me invitaron a participar. Por eso, lo primero que le quiero preguntar es si es lo mismo ascensión que asunción. Mira, gatito, la palabra ascensión viene del verbo ascender y significa subir. ¡Ah! Por eso a los elevadores de los edificios también se les dice ascensores. ¡Exacto! En cambio, la palabra asunción viene del verbo asumir, que significa tomar una actitud, un cargo, un puesto o tomar a una persona. ¿Me puede poner un ejemplo? ¡Claro! Cristo, después de su muerte y resurrección, subió a los cielos por su propia cuenta. Por eso se habla de la ascensión de Cristo. Sí, del verbo ascender o subir. Sí, gatito. En cambio, cuando la Virgen María terminó su etapa en esta tierra, fue asumida, fue tomada por Dios para ser llevada a los cielos. Por eso se habla de la asunción de la Virgen María a los cielos. Del verbo asumir o tomar. Son palabras semejantes, pero no se deben de confundir. Ascensión y asunción. Eso ya me quedó claro, pero ahora viene otra pregunta. Yo sé que no es nada bonito hablar de la muerte de nuestros seres queridos, pero he escuchado que algunas personas, en lugar de hablar de la muerte de la Virgen María, hablan de su dormición o su tránsito. ¿Por qué? Déjame explicarte. De acuerdo a la doctrina de la Iglesia, Adán y Eva fueron creados sin pecado, y como estaban llenos de gracia, no iban a morir nunca. ¿Y entonces, por qué murieron? Porque cuando pecaron, perdieron la gracia, que es semejante al paraíso. Entonces, cuando cometieron el pecado original, ¿perdieron la gracia y el paraíso? Sí, y a partir de ese momento estuvieron sujetos a las limitaciones humanas, al dolor y a la muerte. ¡Ah, caray! O sea que Dios los creó para que no murieran, pero por el pecado les llegó la muerte. ¡Exacto! Y si ya te quedó claro ese punto, vamos al siguiente. Así como Dios creó a Eva sin pecado, también así creó a la Virgen María, inmaculada y sin pecado alguno. Pero a diferencia de Eva, María no pecó. Y por lo tanto, la Virgen se mantuvo siempre inmaculada, sin ninguna mancha. ¡Muy bien! Y si no tuvo pecado original ni perdió nunca la gracia, entonces como consecuencia no murió, ¿verdad? Ciertamente no podía morir como consecuencia del pecado, pero sí por otra razón más hermosa. A ver, ya me dejó picado. Para responderte, te hago una pregunta. ¿Tú crees que Cristo cometió pecado? ¡Claro que no! Pues si no cometió pecado, no debía morir. ¡Hijo!
Híjole, tienes razón. Entonces, ¿por qué murió? Ahora sí no te voy a responder para que tú llegues a una conclusión. Piensa un poquito. Pues yo creo que Cristo no murió por ser pecador, sino por solidarizarse con toda la humanidad, para tomar nuestros pecados y purificarlos. Es decir, que no murió como un castigo, sino como un acto de generosidad y de solidaridad. Lo has dicho muy bien. Ay, es que la verdad, con usted, uno va reflexionando en una manera muy fácil. Una pregunta más, gatito. Si el pecado trajo como consecuencia la muerte y la corrupción del cuerpo, ¿tú qué crees que haya pasado con el cuerpo de Cristo cuando lo llevaron al sepulcro? Pues yo creo que se mantuvo incorrupto. Una última pregunta. Si María siempre quiso asemejarse a su Hijo Jesucristo, ¿no crees que ella le pidió a Dios también poder morir como Él? Pues sí, tampoco María debía morir como una consecuencia del pecado, porque ella era inmaculada, pero por amor y seguimiento a Cristo también murió. Pero estoy seguro que Dios le concedió algún don especial, ¿o no? Así es. Como el pecado es causa de corrupción espiritual y María nunca tuvo esta corrupción, Dios nos quiso dar una señal a través de ella. ¿Cuál señal? Para que supiéramos que María vivió y murió totalmente sin mancha, es decir, inmaculada, Dios quiso que su cuerpo no se corrompiera y se quedara como si estuviera dormida. Y es que cuando una persona muere, su cuerpo comienza a corromperse de inmediato, ¿verdad? Sí, pero como ya te dije, ni el cuerpo de Cristo ni el de María sufrieron la corrupción porque ninguno de ellos tenía pecado. Oiga, ¿y entonces la Virgen se iba a quedar para siempre en este mundo? No, después de que María cumplió su misión en esta tierra, Dios quiso llevarla a su presencia para que viviera con Él el gozo de la vida eterna. Ah, primero cumplió con ser la madre de Cristo y después con animar a los apóstoles en su misión de llevar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó después? Como la Biblia se centra en Jesús y no en la Virgen María, no existen documentos de aquella época que nos digan lo que sucedió. Sin embargo, la tradición nos dice que probablemente acompañó a San Juan a Éfeso y después regresó a Jerusalén. ¿Y luego? Ahí le llegó el momento de dejar este mundo y ser asumida o tomada por Dios. ¿Y luego qué pasó? Ante la presencia de algunos apóstoles, se quedó como dormida y murió. Y en ese momento fue llevada por Dios al cielo en cuerpo y alma. ¡Qué bonito! Ahí se unió con Dios, con su Hijo Jesucristo, con San José y con todos los angelitos. Ese momento se celebra el 15 de agosto y se recuerda como el dogma de la Asunción. Esto sí que está muy interesante y, oiga, no quiero ser abusivo, pero ¿hay algo más que me pueda contar? Como a muchos no les gusta hablar de la muerte de la Virgen María y además como su cuerpo no sufrió la corrupción, algunos prefieren utilizar la palabra tránsito o dormición, que significa el paso de esta vida a la vida eterna. Pero no la pusieron en una tumba, ¿o sí? Mira, algunos evangelios apócrifos y algunas tradiciones muy antiguas mencionan que los apóstoles, sin Santo Tomás, que no estaba presente, tomaron el cuerpo de la Virgen y lo llevaron a una tumba que se encontraba dentro de una cueva y ahí lo dejaron. ¿Y qué pasó cuando llegó Tomás? Como él quería despedirse de la Virgen y ver su cuerpo por última vez, todos los apóstoles lo acompañaron a aquella cueva. Y cuando llegaron, vieron que la Virgen María había sido tomada por Dios y en su lugar todo el sepulcro, toda la cueva, estaba llena de flores maravillosas. ¿Y existe esa cueva? Desde hace muchísimos años, los cristianos ortodoxos veneran ese momento en una cueva que se encuentra en el Monte de los Olivos y que ellos han convertido en capilla. Aquí puedes ver algunas imágenes de ese lugar. Tenemos que pasar por la única puerta y después de que nuestros ojos se acostumbran un poco a la penumbra, hay que bajar más de 50 escalones para llegar hasta el fondo de esta gruta en el Monte de los Olivos. Al llegar a la parte de abajo,
Damos vuelta a la derecha y ahí se encuentra una losa sobre la que los ortodoxos construyeron una pequeña edícula semejante a la del Santo Sepulcro. En su interior se conserva una losa en la que, según los ortodoxos, estuvo unos momentos el cuerpo de la Virgen María. Se puede visitar entrando por el frente a través de una puerta muy pequeña. La losa está protegida por un pequeño altar. Sobre el altar hay un icono o imagen repujada con la escena de la dormición de la Virgen. Y sobre el techo, muchas lámparas que indican que ese lugar es considerado sagrado. Se sale por el lado derecho. Así se ve la parte posterior de la edícula. Y después de visitar este sitio, nos retiramos subiendo nuevamente los escalones que nos llevan al exterior del Monte de los Olivos. Oiga, ¿y los católicos tienen algún lugar en Jerusalén donde recuerdan ese momento? Sí, sobre el Monte Sión, los cristianos católicos construyeron esta basílica llamada de la Dormición para recordar la dormición o tránsito de la Virgen María. Fue construida con piedra del lugar y está al cuidado de los benedictinos de Alemania. Esta basílica tiene 2 niveles. En la parte alta, un gran espacio para las misas con gran cantidad de fieles y varios altares y capillas. Y en la parte baja, una cripta. Así se ve la parte superior, embellecida con mosaicos y la imagen de la Virgen y el Niño Dios. Pero en la cripta, entre una gran cantidad de columnas, hay una escultura que representa la dormición de la Virgen. Por lo que veo, todos esos santuarios, pinturas o esculturas son un homenaje a Dios que, al elegir a María como Madre de Cristo, no quiso que su cuerpo conociera la muerte ni la corrupción porque, si Él ha permitido que el cuerpo de algunos santos, como el de Santa Bernardita, a quien se le apareció la Virgen en Lourdes, o el de San Charbel, se mantengan incorruptos después de la muerte, con mayor razón preservó el de la Virgen María. Bueno, pues hoy sí que aprendí muchas cosas. Pero lo más importante de esto, gatito, es que aunque nosotros tengamos el pecado original o hayamos pecado, Cristo nos ha purificado con su muerte y su resurrección, y un día nos llevará a la presencia de Dios para que gocemos con Él, con la Virgen María, con los santos, con los ángeles, con los arcángeles y con nuestros seres queridos. O sea que también seremos asumidos o tomados por Dios. ¡Ay! Entonces me va a dar mucho gusto salir de angelito en la fiesta de la Asunción de la Virgen. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!